Un nombre sencillo del sertón de Bahía se convirtió en el nombre más temido entre los criminales del este de São Paulo. No era policía ni militar, era albañil. Pero ¿qué llevó a Francisco Vital da Silva, conocido como Chico Pie de Pato, a transformarse en un justiciero temido incluso por los bandidos? Esta es una historia que mezcla dolor, rabia, venganza y un sentido torcido de justicia. Un relato que empieza como tantos otros. Un hombre del noreste intentando mejorar su vida en la ciudad más grande del país. Pero, por un cruel golpe del destino, su camino se convierte en una verdadera saga de sangre, respaldada por parte de la población y, créelo, hasta por agentes de la ley. Chico recibió ese apodo por una lesión en el pie tras un accidente laboral. Caminaba chueco, de forma peculiar, pero no fue su andar extraño lo que marcó su nombre en la historia. Fue lo que hizo con sus propias manos después de un crimen atroz contra su familia. Decidió que si la justicia no llegaba, él mismo se encargaría, y vaya que lo hizo. Entre callejones, bares y pasajes, Chico se volvió la pesadilla de los que andaban fuera de la ley. Lo que comenzó como una venganza personal se transformó rápidamente en una cruzada sangrienta. Y cuando un justiciero se empieza a sentir invencible, el riesgo de cruzar la línea es inevitable. El final trágico, violento y digno de una peli de acción. Prepárate para sumergirte en la historia real de Chico Pie de Pato, el justiciero del este de São Paulo. Un hombre que durante 3 años hizo lo que muchos querían hacer, pero que terminó probando de su propio veneno. Corría el año 1973. Brasil vivía un auge urbano acelerado, impulsado por el milagro económico y el boom inmobiliario de São Paulo. Como miles de brasileños del noreste, Francisco Vital da Silva vio en ese escenario una oportunidad para cambiar su destino. Natural de Campo Alegre de Lourdes, en Bahía, dejó atrás su tierra seca y humilde para lanzarse a la selva de cemento, soñando con darle dignidad a su esposa e hijos. Al llegar a la capital paulista, Chico rápidamente consiguió trabajo como albañil. Era un hombre trabajador, serio y decidido. Se instaló en la zona este, una región que comenzaba a poblarse con migrantes de todo el país. La vida era dura, pero él seguía firme, levantando paredes y manteniendo a su familia con el sudor de su frente. Fue en ese entorno de lucha diaria que el destino le puso una trampa. Durante un trabajo en la construcción, sufrió un accidente grave que afectó su forma de caminar. Desde entonces, sus pies quedaron torcidos hacia afuera, lo que le valió el apodo cruel pero inevitable, Chico Pie de Pato. Un apodo que odiaba, pero que irónicamente se convertiría en su marca. A pesar de la lesión, Chico no se dio por vencido. A comienzos de los años 80, logró abrir su propio bar en São Miguel Paulista, en la misma zona este. Un sueño cumplido. Pero lo que parecía ser una nueva etapa se convirtió en una pesadilla. La criminalidad en la región aumentaba y su bar se volvió blanco de estafas, robos, hurtos y amenazas. Según contaba él mismo, había vagos pidiéndole guardar droga en el local. Otros querían fiado, comida sin pagar, alcohol de gratis. Chico, de carácter fuerte y directo, no lo toleraba y lo sacaba a patadas, literalmente. Pero esa postura empezó a generarle enemigos silenciosos y la tensión crecía. Fue en ese ambiente, entre la necesidad de sobrevivir y la indignación ante la impunidad, que comenzó su transformación. El albañil herido, el comerciante frustrado, empezó a ceder espacio al hombre que haría justicia por mano propia. Todo cambiaría una tarde de 1984. Un crimen brutal dentro de su propio hogar encendería su alma y daría inicio a la travesía del justiciero. En 1984, la vida de Chico Pie de Pato cruzó una línea invisible de la que nunca regresaría. Hasta entonces, Francisco Vital da Silva era solo otro trabajador luchador, un albañil baiano que, con esfuerzo, había conseguido su propio bar en la zona este.
trabajaba duro, no le debía nada a nadie y solo quería darle una vida mejor a su familia. Pero una tarde cualquiera, mientras estaba fuera, todo lo que había construido se vino abajo en minutos. Criminales no solo invadieron el bar, sino también la vivienda anexa. Se llevaron el dinero de la caja, botellas, cigarros y todo lo que pudieron. Pero lo que hicieron después fue infinitamente peor. Su esposa y su hija adolescente fueron víctimas de una agresión cobarde que dejó cicatrices mucho más profundas que las físicas. Aquello destrozó a Francisco por dentro. Al regresar, encontró no solo un lugar saqueado, sino una familia rota, abandonada y, lo peor, ignorada por las autoridades. En aquel momento la policía no hizo casi nada. La investigación ni siquiera avanzó. Sin respuestas, sin justicia y con la dignidad de su esposa e hija destruida, Chico tomó una decisión. Se iría. Llevó a su familia de vuelta a Bahía, intentando alejar el dolor con distancia, pero la herida era demasiado profunda. 2 meses después, regresó a São Paulo. Esta vez, no para recomenzar, sino para vengarse. Reabrió el bar junto a su hijo de 19 años, intentando seguir adelante, pero el destino parecía reírse de él. Poco tiempo después, el local fue asaltado otra vez. La indignación se volvió odio. Chico entendió que, en ese territorio dominado por el miedo y el silencio, o reaccionaba o sería devorado. La sensación de impotencia ante un estado ausente se transformó en algo más oscuro. Sed de revancha. Y fue ahí donde todo cambió. Armado de coraje, rabia y una pistola real, Francisco salió en busca de los culpables. Cada paso ya no era el de un comerciante ni de un padre de familia. Era el de un hombre que había perdido la fe en los tribunales y decidió fundar su propia justicia. Nacía el Justiciero del Este, un personaje que no estaba en los libros de derecho, sino en el grito de desesperación de miles que, como él, se sintieron abandonados. Y fue con sangre en los ojos que Chico comenzó un camino sin retorno, un camino donde el dolor fue su munición y donde su historia dejó de ser anónima para convertirse en leyenda. La primera ejecución fue rápida. Un conocido matón del barrio, señalado por extorsión, amenazas y abusos, apareció muerto con 2 tiros en la cabeza. Al lado del cuerpo, un papel con letras torpes. Aquí no hay lugar para cobardes. La policía archivó el caso como ajuste de cuentas, pero para quien conocía a Chico, eso ya era una señal. Poco a poco, otros criminales del vecindario fueron cayendo. Ladrones, abusadores, traficantes de poca monta, todos con antecedentes, todos con algo en común. Aparecían muertos con precisión de francotirador y siempre con un mensaje de advertencia. Los rumores crecieron. Algunos decían que era obra de la policía, otros que era una pandilla rival haciendo limpieza. Pero quienes conocían a Chico sabían la verdad. Era él, el hombre tranquilo, el albañil cojo, el padre indignado. En las noches salía con su pistola en la cintura, caminando con paso torcido pero firme. Sabía dónde buscar, quiénes eran los que sembraban el terror. No actuaba por impulso, observaba, escuchaba y cuando tenía certeza, disparaba. La prensa tardó en captar la historia, pero cuando lo hizo, no soltó más. Lo apodaron Chico Pie de Pato, y su rostro empezó a circular en reportajes, panfletos y hasta canciones de barrio. Para algunos, era un vengador, para otros, un asesino. Pero lo que nadie podía negar era que los crímenes bajaron donde él pasaba. La policía, presionada por la opinión pública, comenzó a investigar, pero había un problema. Muchas víctimas de Chico eran justamente los que atormentaban a la comunidad. Gente que nadie lloraba. Y, en los barrios olvidados por el Estado, esa justicia torpe y violenta empezaba a ser tolerada.
Un día, un comisario anónimo fue citado diciendo: «No lo apoyamos, pero entendemos por qué lo hace». Esa frase bastó para encender el debate. ¿Hasta qué punto un justiciero es víctima o villano? Mientras tanto, no se escondía. Caminaba por la región como siempre, saludando a vecinos, cuidando su bar. No se jactaba de nada, pero tampoco negaba. Era como si llevara en el rostro la marca de quien ya no teme nada. En 3 años, más de una docena de muertes fueron atribuidas a él. Nunca confesó, nunca dejó huellas claras, pero todos sabían y, curiosamente, nadie lo delató. En un mundo donde reina el miedo, Chico inspiraba algo diferente: respeto y un poco de esperanza. Pero como toda historia que se construye con violencia, el final no podía ser feliz. El mismo destino que le quitó todo lo que amaba lo llevaría ahora a enfrentar el juicio más difícil, el de sus propios actos. La noche en que todo terminó fue silenciosa. Un disparo, un grito, y Chico, el justiciero, caía al suelo. No murió de inmediato. Fue llevado al hospital, donde luchó por su vida por días. Pero el cuerpo ya no aguantaba más. En su lecho de muerte no pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Solo pidió ver a su familia, y al verlos dijo: «Solo hice lo que nadie tuvo el coraje de hacer». Francisco Vital da Silva, el Chico Pie de Pato, murió el 28 de octubre de 1987. Su entierro fue sencillo, pero lleno de vecinos, conocidos y hasta antiguos enemigos. Algunos lloraban, otros solo miraban en silencio, pero todos sabían que allí, bajo aquella lápida humilde, descansaba una leyenda.